Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Viajamos hacia un museo, en una noche cualquiera, porque todos estos sucesos la noche es la gran protagonista. Y nos centramos en una vitrina, que por muy blindada que esté, pues puede pasar a la historia. En su interior aparecen las grandes joyas, los grandes tesoros, esos toisones, las huellas, los legados de los imperios, civilizaciones desaparecidas. Y de pronto hay alguien que accede al museo, que no lo ven por la razón que sea, rompe esos blindajes o hace algún tipo de creación y desaparecen para siempre estas obras. Algunas han regresado, otras no. O encontramos las grandes paredes de los museos con los cuadros de los mejores pintores, hitos en la historia del arte, que también han desaparecido. Hay ladrones de arte que aseguran que los grandes cuadros de los museos, muchos de ellos, no son los originales, que son falsificaciones perfectas. ¿Dónde están los originales? ¿Colecciones privadas? ¿Mercado negro? Para mí es un mundo fascinante el de los robos del arte, así que les invito a un viaje muy distinto, a un viaje real y a un viaje donde hoy miramos atrás y hace muy pocos días ocurrieron los grandes robos del arte. Comienza Abismo. Pues muy buenas noches aquí en Aragón Radio, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en nuestro último programa de la temporada 5. Volvemos ya, pero volveremos con algún cambio que igual luego adelantamos. Hoy ya se empiezan a encontrar ligeros cambios con las cámaras. Para los que sean del streaming, los del audio, yo creo que poco notarán. Bueno, sí, algunas novedades. Así que acabamos este mes de agosto hablando de robos de arte. Es fascinante, la verdad, esta historia. En general, Aragón también ha sufrido mucho. Aquí trabajó uno de los ladrones más importantes, el más importante de arte de la historia, como es Eric el Belga conocido, ¿no? Llegó a... se documentaron 1.500 devoluciones y en total 6.000 piezas robadas. Es más o menos ese gran baremo que tenía esta persona, que fallece en el 2020, creo que fue el 2020, 2000 más o menos en Málaga. Así que hablemos de ellos. Profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues aquí una calurosa tarde-noche de verano para hablar efectivamente de cómo a veces no se roba dinero, sino que lo que se roba es historia, es cultura, en definitiva, pues patrimonio de la humanidad en muchos casos, ¿no? De esos lienzos que nos cuentan y nos relatan cómo era la vida hace muchos años, o nos cuentan epopeyas o historias que luego hemos visto en la épica tradicional, y pues muchas curiosidades acerca de ellos. Como dices, algunos no se han encontrado, otros incluso se sabe que han sido destruidos, claro, otros se han recuperado. Fíjate los toisones, o sea, se han robado joyas que se utilizan actualmente para las coronaciones reales y que han servido de eje alrededor de diferentes coronas, monarquías, imperios. Claro, aquí a veces nos planteamos la motivación como tal del robo. Obviamente, cuando es un robo por encargo, pues ya se entiende que hay alguien muy adinerado detrás que encarga el robo de una obra concreta, que no por no tener dinero, sino porque los museos no quieren desprenderse de ella para que pueda seguir disfrutándola el público general, no la venden, y entonces él decide apoderársela para su disfrute personal. Pero sin embargo es verdad que cuando lo que se roban son joyas, puede no ser tanto un encargo, sino que estén destinadas a ser fundidas, a ser desengastadas las piedras que las componen y ser vendidas, no voy a decir a peso, pero casi, ¿no? Lo cual es un drama, porque al final, obviamente, el oro, por ejemplo, es un metal que una vez fundido, pues todo ese trabajo y toda esa historia que te cuenta, pues pierde el valor intrínseco que tenía. Y claro, pues un cuadro que se rompe se puede restaurar, pero una corona, un toisón o un anillo que se funde ya no se puede volver a hacer igual. Pues todo esto se estudiará en Historia del Arte. Yo creo que sí. Cristina Gracia, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches.
Pues claro que se estudia. De hecho, hay varias... Se estudia cómo engancharlo. Bueno, cómo engancharlo, eso seguro que hay mucha gente por ahí haciendo cábalas de a ver cómo llegan a robar una pequeña obra de arte. Y bueno, sí, hay varias asignaturas en la carrera que se dedican a, pues eso, a artes decorativas, que podríamos decir, porque claro, son como artes menores, porque siempre que hablamos de arte, pues todo el mundo piensa en una arquitectura, una escultura, una pintura, pero las artes menores, que siempre han sido pues como un poco más artesanales, ¿no? Podemos decir, pues también tienen su espacio y desde luego son muy importantes. Por eso mismo, muchas veces yo creo que también están como un poco más fuera del radar de la gente, entonces también creo que son más fáciles de robar. Porque, bueno, generalmente, quiero decir, tú vas al Prado y si descuelgan las meninas, aparte que entiendo que tendrá una seguridad bastante importante, se va a ver. O sea, va a quedar muy claro. Pero si al lado hay una vitrinita con resulta que la medallita que lleva la infanta en el cuadro al lado, pues esa igual pasa más desapercibida y por lo tanto, pues uno que pasa por allí y que igual la quiere tener en su casa o que la quiere fundir para conseguir dinero, pues... Bueno, tú vas al Prado y muchas salas están vacías, completamente vacías. Vas al Louvre y también tienes un montón de salas vacías porque nos centramos quizá o buscas ese gran cuadro que tanto se habla sobre ellos, algunos mitificados por medio de los robos del arte, la Gioconda, que hablaremos de él. Pero fíjate, ha avanzado Eric el Belga. Este es un personaje, he estado mirando ahora, fallece en 2020 en Málaga. Y en Aragón pues robó bastante. Tiene una historia muy, muy curiosa. Luego escribió un libro que lo encontramos por amor al arte, editorial Planeta. Merece la pena echarle un ojo, ¿no? Me parece siempre curioso. Eric el Belga, su madre es una gran pintora, tenía muy buenas habilidades. Él inculca las facilidades de cómo crear, ¿no? Un buen arte o por lo menos el buen manejo del pincel. Su abuelo era un entusiasta de la historia y le enseña los grandes libros, los grandes textos. Y el padre también, ¿no? Entonces hacen como un Lupin exacto desde pequeño. Y él, interesado por todo esto, se monta un anticuario. Y hay historias que empiezan así. Entonces, él en el anticuario, él compraba muebles antiguos, los restauraba, los vendía y entonces, bueno, pues quintuplicaba, hiciese falta, ¿no? Ese valor de mercado. Y claro, pues empieza a hacerse su pequeñito hueco, su nicho, y se va a ferias por toda Europa. Claro, y tiene competidores o compañeros que venden arte que su padre siempre le había inculcado, ese arte románico y gótico y renacentista, que es el que más le gustaba. A su padre le fascinaba ese tipo de arte. Él había aprendido español en la mili. Y claro, pues veía un paraíso en España. ¿Y por qué es todo esto? Pues porque hay diferentes clientes que le decían, oye, a mí me gustaría una tabla flamenca, me gustaría una tabla renacentista, me gustaría una tabla románica, de ese románico español. ¿Quién la puede vender? Había gente que las vendía, pero él no tenía. Y hay un momento en el que empieza a pensar y si me encargan y voy enganchando obra, entonces ahí llegan los encargos. Ese mercado negro, cómo se va diciendo, oye, pues me interesa en la iglesia pequeñita de un pueblecito, quiero un retablo que hay en concreto, ¿no? Pues se iba y se robaba. No es que fuese él siempre, había grupos con los que él trabajaba, pagaba y luego él multiplicaba el precio. Les detuvieron, bueno, en el Burgo de Osma montaron una maravillosa, porque en el Burgo de Osma van a robar y uno de los ladrones, que es italiano, claro, dice, hombre, pues voy a robar, me voy a confesar antes. Entonces se confiesa en el Burgo de Osma y le dice al cura pues que esta noche van a robar un retablo en la catedral. Claro, pues el cura, el secreto de confesión, pues no lo cumple. Un plan sin fisuras. Sí. Entonces ahí enganchan a todos. Bueno, eso fue una cosa tremenda, ¿no? Luego hablaremos un poco más de él. Es un libro porque se rompe la mitad de las piezas. También hay muchísima chapuza. Se pretendía llegar a una pieza y para eso se desmontaba todo. Pero él decía, él tenía una filosofía, fíjate lo que es la mente humana. Dice, yo soy católico, yo soy creyente. Dice, y lo de la iglesia es de todos los católicos y los creyentes, por lo tanto también es mío. Y él entendía que él entonces se lo podía llevar, lo podía vender, lo podía robar. Luego, cuando estuvo varias veces en la cárcel, en Madrid, en Barcelona, el Puerto Santa María, tal. Y ya pues, cuando sale, se deja detener en Barcelona porque dice que ya no quería seguir trabajando en robos y recrea pinturas y las devuelve por diferentes sitios. Claro, 1.500 hay devoluciones de 6.000. Y fíjate
que él es de los primeros que habla y dice, hay museos que estamos admirando unas de las mejores obras de ese museo, de la historia, del arte, y es falsa. Es falsa porque alguna, claro, no, por favor, pero hay museos que tú llegas y esa obra pues es una copia exacta. Y los museos tampoco lo desmienten, porque tampoco hay fórmula, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Descolgar todos? ¿Empezar a mirarlos todos? Bueno, y el museo que va a decir que es falso. Bueno, ahí se va a quedar esa historia, pero sí, yo sí que me lo creo. Este proyecto que él tuvo, que fue una barbaridad, lo de Eric el Belga. Hombre, hay que también... Hace gracia a mucha gente, pero bueno, fue muy duro y cierto, perdón, y ahora entramos, Jaime. Estamos hablando de los años 60-70, donde la conciencia sobre el patrimonio era muy, muy, muy escasa. No había conciencia sobre la conservación correcta del patrimonio como hay ahora. Y aún así hoy llegas a sitios donde, bueno, corramos un tupido velo cuando subimos a los grandes coros y encontramos cajas y cajas y cajas. No, hasta aquí puedo leer. Precisamente quería poner un poco de contexto, ¿no? Hay que pensar que en aquella época, por supuesto, no existían los sistemas de seguridad que hay ahora, que muchos ni siquiera a día de hoy están instalados en la mayoría de las iglesias de pueblos pequeños. Y claro, era muy fácil llegar una noche, romper una puerta o incluso abrir una cerradura del siglo, vete tú a saber, de estas grandes llaves de hierro forjado que tienen las puertas de las iglesias todavía en muchos pueblos, entrar y robar. Una pedrada en la ventana. Era muy, muy fácil. Entonces, eso bueno, pues contribuyó de gran manera a que esta persona, y no solo él, como bien has dicho, los equipos que contrataba, pudieran llevar a cabo el expolio que llevaron. Y además, como bien has dicho también, muchas veces sin el respeto que supondría voy a robar una pieza, una tabla concreta de un retablo y me lo voy a llevar. Para eso destrozaban todo lo demás, ¿no? La verdad es que a mí el caso en concreto de Eric el Belga no me hace ninguna gracia. De hecho, me cabrea bastante saber, y precisamente con la explicación que él daba, que el patrimonio, ya no de todos los cristianos o católicos, sino de lo que digo, de la humanidad en general, de todos los ciudadanos, todos los habitantes de este planeta, pues fue expoliado de una manera tan vil y muchas veces tan cruel contra esos habitantes de ese pueblo que igual le tenían una devoción tremenda a la única imagen de Cristo crucificado que había en el pueblo, digamos, monumental, que era la de la iglesia, y que del día de la mañana vieron que al Cristo que le habían rezado sus padres, sus madres, sus abuelos, sus bisabuelos, había desaparecido, y todo para que este señor ganara un dinero. Y luego tienes que escuchar, muchas veces también es el desconocimiento. Es que las iglesias están llenas de oro, con los retablos, está llena de riquezas. Ya, pero es que esa riqueza no está pagada habitualmente por la iglesia. Son donaciones, son familias que deciden hacer ese tipo de donaciones para luego generarse sus propias capillas, o el poder que tenían las familias. Los grandes palacios tenían sus iglesias colindantes y era la pugna que tenían entre una familia y otra, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que todos los marcos de oro... Vamos a ver, eso es pan de oro. O sea, no sale rentable simplemente en productos químicos. Los batehojas, ¿no? Escucha, sí, exacto. No sale rentable solamente por los productos químicos y el tiempo que necesitas quitar el pan de oro para vender el oro por peso. Y eso hay 1000 vídeos de internet. Hombre, si enganchas un retablo entero aún, pero... No, porque te puede llevar un año, Sí, por para ejemplo, de sacarlo. trabajo, y que vas a sacar 2000 euros en oro. Que es que el oro es un metal extremadamente maleable. El pan de oro es extremadamente fino. micras, sí, O sea, necesitas, o sea, vamos, un retablo no, necesitas 10 retablos para tener 1 kilo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Alguno te dirá, pues fíjate. De hecho, con 20 tenemos dos. ahora buscaré la maleabilidad del oro y qué tamaño lo tienes tú, No, Cristina. no, y no tengo los qué datos. tamaño se cubre con 1 kilo Pero de es oro. poquísimo. Eran los batehojas que iban Sí. a golpe iban creando las hojitas. Volviendo a Eric el Belga, me voy a guardar la opinión personal. Desde luego yo estoy con Jaime, yo me enfado muchísimo. Sobre todo por el tema de romper obras de arte para conseguir una pequeña pieza. Y lo que decía Jaime, que es muy importante, sí, ¿cómo cuantificamos la devoción de alguien por una imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no solo es el daño en sí que le puedes hacer al patrimonio, sino el daño a la población
de tener ahí, pues eso, tu Cristo, tu santo, tu tal, y que de repente desaparezca. Ujú. Y al hilo de esto, voy a decir que este hombre siempre decía que la Virgen del Pilar era muy fácil de robar. Entonces, bueno, no lo llevó a cabo. Ya no, que a nadie se le ocurra. Ahí se jugaba un poco la vida. Claro, También claro, te lo pero digo. yo pensaba, si este señor un día le entra a la Turuntela y decide entrar al Pilar y llevarse la Virgen del Pilar, que no sé si hay una cosa ahí para el Y peso, si te esto que dejan vemos una en las copia películas. exacta, claro. Bueno, pero ya hubo una copia exacta Sí, sí. durante la Guerra Y hay- Civil y hay una- y es maravillosa porque es exactamente igual. Creo que es de Burriel, además, si no me falla ahora la memoria. Pero claro, o sea, señor, ¿qué está usted haciendo? Se está llevando. O sea, es que ya, ¿quién hizo la donación? ¿Por qué hizo la donación? Porque la figura de la talla de la Virgen, o sea, tiene un porqué exacto de por qué está ahí. Pues eso, las cintas, todo lo que se hace alrededor de la figura, que todo el mundo en España la conoce como la Pilarica, que no sé qué. Bueno, yo diría que en el mundo entero. O sea, Sí, sí, toda bueno, la en el hispanidad, mundo. vamos, o sea. Exacto. Y llega este señor y con su soberbia, por no decir otra cosa, que quedaría peor, decide que no, pues es que sería muy fácil. Pues oiga usted, lleva esa virgen ahí mucho tiempo, no se ría de todo el mundo, por mucho, y encima apelando a ser católico, que eso es lo que más gracia me hace. Mira, Nacho, 500 metros cuadrados se calcula, unos 500 metros cuadrados por 1 kilo de pan de oro. O sea, tú sabes la cantidad de marcos, de retablos que tienes que sacar para tener 1 kilo. Pues igual, cientos de retablos, o sea, una barbaridad. Pues Hay que hablaremos de ver que podemos ser retablos, rentable. que cómo se desmontan y se roban, uno de los grandes robos de la historia del arte. Jaime, ¿viajamos hacia algún museo? Vamos primero, yo creo que por el más famoso, el robo más famoso de la historia, ¿no? En el Louvre, la Gioconda. Bueno, pues, mira, podemos engancharlo con el último del Louvre. Lo vamos a enganchar con el último, que también tengo aquí unas notas. Bueno, pues realmente este robo es importante porque hizo a la Gioconda el cuadro más famoso de la historia, sin ser siquiera una de las grandes obras de Leonardo. O sea, sí, es una buena obra, pero realmente a nivel pictórico la mayoría de los expertos coinciden en que Leonardo tiene obras muchísimo más importantes, de muchísima mayor complejidad e importancia para entender lo que fue su obra, pero sí que es verdad que este se hizo extremadamente famoso por esto, ¿no? Nos encontramos en París el lunes 21 de agosto de 1911. El Louvre está cerrado al público y un señor, muy tranquilamente, con una bata blanca de operario, pues va caminando por las salas vacías, mirando algún cuadro, y pues tiene la suerte de trabajar ahí y que menos que ver los cuadros gratis, ¿no? Maravilla. Obviamente nadie se fija en él porque pues con esa misma bata hay un montón de trabajadores en el Louvre que están haciendo pues las típicas labores de mantenimiento, pues desde quitar el polvo hasta limpiar el suelo, pasando pues porque todos los cuadros estén perfectamente Que ni se conocen centrados. también entre ellos de la cantidad de trabajadores. Efectivamente. Pues este buen señor, que se llama Vincenzo Perugia, es italiano, tiene 29 años y, como digo, pues él en su caso había estado trabajando allí colocando cristales protectores de los cuadros, con lo cual pues cualquiera que lo viera diría, bueno, pues va a colocar algún cristal, ¿no? Claro, podría desmontar y montar los cuadros, porque si se los llevaba para ponerles cristales. Entonces, este hombre obviamente conoce el Louvre muy bien, porque ha trabajado allí, conoce cada pasillo, conoce cada sala y sabe exactamente a dónde tiene que ir, que es el Salón Cuadrado, donde cuelga un retrato pequeño, porque hay que decir que la Gioconda es pequeño, son 77 por 53 centímetros, pero es un cuadro de Leonardo da Vinci, o sea, uno de los grandes genios que ha dado la humanidad, además en muchísimas disciplinas, no solo en la pintura. Total, que este señor, Perugia, ni corto ni perezoso, coge el cuadro, lo descuelga, se va por una escalera de servicio, no por una de las principales, le quita el marco y el cristal, que por cierto él mismo lo había instalado, se lo esconde debajo de la bata, se va a la calle y ya está. Ni un tiro, ni una cerradura forzada, ni una ventana rota, ni un guarda de seguridad dormido con ¿cómo se llama lo que le ponen? Con El cloroformo. Con cloroformo. Que cloroformo, que tarda luego una hora, ¿eh? Nada, ni una cuerda para descolgarse del techo, absolutamente nada. Y el señor sale por ahí como si fuera su casa, ¿no? Total que, fíjate la importancia que tenía este cuadro, que nadie se da cuenta.
Y además, pues a nadie, no es que no le importe, pero nadie le da importancia al hecho de que esté el cuadro, e incluso, pues seguramente los trabajadores que vieran el hueco pensarían pues que, como era bastante habitual en el Louvre en aquella época, pues se había retirado para fotografiarlo o para cualquier otra cosa. Con lo cual, al día siguiente llega un pintor que quería hacer una copia de la obra, y el hombre, pues claro, con su ingenuidad de lo que había pasado, pregunta: oiga, ¿cuándo devuelven la obra? Y entonces dicen: ¿cómo que cuándo la devuelven? Si está colgada en su sitio. No, que no está. Y entonces ya es cuando está ya el escándalo y una noticia que empieza a correr como la pólvora por todos los medios franceses. O sea, Francia entera, y cuando digo Francia entera es Francia entera, se vuelca en la búsqueda de la Gioconda, cerrando fronteras, registrando barcos, parando y registrando trenes, equipajes de los viajeros. Bueno, o sea, por supuesto, a todos los cacos que la policía tenía como viejos conocidos son llamados para declarar si han oído algo. La gendarmería pone absolutamente todos los recursos que tiene disponible, e incluso interroga al poeta Guillaume Apollinaire, que incluso está unos días en prisión, y también le toma declaración a todo el mundillo, a toda la gente del mundo del arte, y entre otros pues a un pintor español que era joven por aquella época, que igual la gente lo conoce, que se llama Pablo Picasso. No sé si te suena. Cultureta, que estaba en París. Tenía pelo entonces también. Pues este señor, a Pablo Picasso, también le interrogan. Por supuesto, esto, lejos de generar desinterés, al revés, hace un efecto llamada brutal en el Louvre, donde se forman auténticas colas de miles de personas para ver el hueco vacío de la Gioconda. Es curioso, ¿no? Eso es muy humano. Sí. Van a ver ahí la polémica, ¿no? La comidilla, el chisme. Eso efectivamente es muy humano. Bien, total que, bueno, pues obviamente la Gioconda, como había sido fotografiada, pues aparece en periódicos de todo el mundo, pues todo el mundo la conoce, y claro, pues la noticia empieza a dar la vuelta al mundo. ¿Dónde estaba la Gioconda? Pues estaba a nada más ni nada menos que unos 2 kilómetros, más o menos, del museo, en la habitación en la que vivía Perugia, dentro de un baúl con doble fondo. ¿Ves? Eso sí que lo había hecho bien el hombre, había puesto un doble fondo para disimular que estaba allí. Estuvo allí 28 meses. Ojo, 28 meses, más de 2 años. Y en diciembre de 1913 Perugia se va, cuando ya se han calmado las aguas, cuando ya obviamente pues dan por perdido el cuadro, Perugia se va a Florencia y decide que es buena idea venderlo a un anticuario, y le dice que, bueno, pues que tiene el cuadro, que se lo quiere vender. Además, primero se lo ofrece por cartas y las firma como Leonardo, con 2 bemoles, por no decir otra cosa. Pero aquí es donde viene el fallo en este plan magistral, por decir algo, de Perugia, y es que nada más y nada menos que le ofrece el cuadro al director de la Galería de los Uffizi, el cual queda con él, y la policía le tiende una trampa y termina con la detención de Perugia. Total que, obviamente, después de la detención pasa a disposición judicial, y él lo que declaró es que era un patriota. Es que esa obra pertenecía a Italia y que, había que devolverla, y que Napoleón se lo había robado a Italia, y que él lo único que estaba haciendo era devolvérselo a Italia. Claro, ¿qué pasa? Que Napoleón no robó la Gioconda, fue el propio Leonardo el que se la llevó a Francia 400 años antes, con lo cual la historia, pues bueno, podría hacer... ¿Cómo llega a Francia la Gioconda? ¿Fue por lleva- Leonardo? La lleva Leonardo, porque la llevaba siempre encima. Claro, otra de los misterios o de los enigmas que rodea siempre era por qué Leonardo llevaba siempre este retrato de esta mujer, que además era una mujer... era noble. Que lo retocaba, además. Era la mujer del cuadro. Giocondo, por eso se llama la Gioconda. De hecho, en Florencia te puedes tomar un café en su casa, si quieres. Ahora hay una cafetería ahí en esto. Y bueno, con este tema de la sonrisa, que se habla mucho y tal,
Pues bueno, unos decían que sí era como una especie de retrato suyo o de un amante, que en realidad sí que era, o que llegó a tener alguna relación con ella. Bueno, no se sabe muy bien y claro, alrededor de eso también hay mucha historia, ¿no? Entonces él lo llevaba siempre y cuando fue a París lo llevó allí. Lo que ya no sé es cómo se quedó y acabó en el depósito del Louvre, pero no es algo que a Napoleón, y tiene mucha culpa porque a lo largo de la historia el ejército francés con las campañas siempre había hecho mucho expolio de muchas obras de arte, y entiendo que alguien que piense que una obra de arte de otro país está en Francia es por culpa de Napoleón. Bueno, en este Que caso... entre los británicos y pero los franceses para este tema del expolio. contentos nos tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, pues total Los que atenienses también están muy felices. al final generó la historieta esta, pues al final también entre los jueces generó cierta simpatía y obviamente el público general en Italia casi hasta lo apoyaba, ¿no? Total que le condenaron nada, un añito, un poco más de un año de cárcel, cumplió 7 meses y pico, o sea, tampoco estuvo mucho tiempo. Bueno, y, lo disfrutó sí. el cuadro ese tiempo. y la Mona Lisa, pues en enero del 14 volvió al Louvre, sigue estando allí. Y hay una cuestión que a mí me parece curiosa, y es que el transporte de la Mona Lisa no se aseguró porque las más estrictas medidas de seguridad, pues es que no podían poner más seguridad, es que ya se iba a llevar... Que era desde Italia, claro. Claro, o sea, ya se iba a llevar con tales medidas de seguridad que es que ninguna compañía de seguros quería siquiera asegurarlo, porque decían, o sea, que es que si roban esto ya, vamos, es la leche, ¿no? O sea, hace falta poco menos que un ejército para robarlo. Y fue llevada como poco menos como una jefa de Estado, sí. El Louvre hace poco tiempo sufre otro robo. Es que, a ver, vamos a ver, estamos ante el museo. La historia de Francia está allí dentro. La historia de muchos países también. España tuvo su devolución, hubo una devolución muy importante por parte de Francia del Museo del Louvre. Pero, claro, también se entendía que era el museo más seguro del mundo. Es que es un icono del mundo. Malentendido. Es un icono, de la ciudad, y su diseño es prodigioso, ¿no? El antiguo y el moderno. El moderno, esas sí, pero dos pirámides. Piensa, es que a mí me hace mucha gracia. Dicen, es el museo, no, es que ese edificio no se diseñó para guardar obras de arte. No, era un palacio. Aunque las hubiera. Pero que ese edificio, sus propias comisarías y de todo dentro. O sea, que sí, pero ese edificio se diseñó para lo que se diseñó. Para que ahí estuviera la corte. Punto. Se hicieran bailes, se hicieran audiencias, se paseara por los jardines. Entonces, al final, lo que tenemos es un edificio muy bonito, una arquitectura bastante impresionante, de hace un montón de tiempo, al que se le han ido montando sistemas de seguridad según se ha visto las carencias o los posibles agujeros, hablando en términos de seguridad, que podían existir. Por eso, cuando se afirma que estos museos son tan seguros, es tan sencillo como que algún idiota se encuentre en un anticuario un plano del Louvre de hace 100 años en el que se hizo un túnel para desaguar no sé qué, y de repente haya un túnel que nadie sabe que está y pueda acceder un día por ahí. Seguro. Igual que hay canales, por ejemplo, en Madrid hay un canal que es el canal de Isabel II, que cuenta la leyenda, yo no sé si esto lo ha confirmado el Banco de España o no, pero cuenta la leyenda que en el caso de que se active la alarma de la cámara abovedada del Banco de España, el agua de las Cibeles y del canal de Isabel II inundaría toda esa cámara acorazada. Madre mía. O sea, imagínate que uno decide, genial, entro por donde entra el agua vestido de buzo. Ojo. Bueno. ¿Sería complicado? Sí, pero bueno, ahí tienes una opción. Tenían que haber unas turbinas ahí. Pero mira, por ejemplo, la Ciudadela en Jaca sí que se encontró documentación. Y esto era bastante habitual. Claro, los militares para esto son muy exactos, muy correctos y saben perfectamente. Y lo que dicen va a misa, que para eso son muy castrenses. Cuando el arquitecto se iba o moría, bueno, habitualmente cuando lo echaban al arquitecto y tenía que venir otro, toda su construcción de subsuelos se cegaba y se abría otra. Porque claro, tú imagínate a esta persona que lo contratan los enemigos. Y dice, no, pues es que hay 3 túneles que hemos hecho y se pasan por... Y la Ciudadela en Jaca es un queso gruyère completo y está cegado y en el foso abajo encuentras accesos que están completamente tapiados,
pero cómo se fueron modificando también, pues cuando se iba un arquitecto o alguien que iba a remodelar, y dice, bueno, pues el secreto... Bueno, aquí mismo en Zaragoza, el casco viejo está absolutamente todo tunelado porque estaban las cloacas romanas entonces. Es muy, Sí. muy habitual bajar en el casco a un sótano de un bar, ya porque tengan allí otro comedor o incluso porque estén los baños, y ves los sillares de época romana y ves como en las paredes hay muchas paredes cegadas con ladrillos más actuales. Pero bueno, se conoce que Zaragoza tiene muchísimos túneles. De hecho, había un túnel que llegaba desde la Aljafería hasta la SEO, y desde San Juan de los Panetes subía hacia San Cayetano, a San Felipe y después al convento de San Francisco actual de Peceta. La duda está en si llegaba a Santa Engracia o no. Eso es, claro, Y está todo cegado, se han subsuelo. construido parkings. Pero vamos a ver, si nosotros estamos haciendo este programa en un subsuelo y el 1% de esta casa no sabe dónde está este plato, te lo puedo asegurar, ¿eh? Aquí los dices, buscad el plato de abismo. No saben dónde está. Estamos muy tranquilos, aquí escondidos, en zonas bunkerizadas y protegidos. Bueno, vamos con ese robo del Louvre de hace muy poquito tiempo. ¿Qué es lo que pasa allí? Hombre, impresionante que a plena luz del día, con un... Ay, no sé cómo se llama exactamente este tipo montacargas, ¿no? Un Una plataforma montacargas, elevadora. sí. Sí. Lleguen. De esos de mudanzas. Sí, que es que encima yo me imagino a la gente esperando para entrar haciendo cola en la calle de al lado. O sea, y así la puerta. Pero por el lateral por donde lo cogieron, llegaron, aparcan ahí, subieron toda la elevadora, rompen la ventana y entran. Entran y tienen tiempo de sobra para llevárselo. Claro, entiendo que el protocolo del museo sería desalojar las salas por si había alguna otra cosa. imagino Porque que claro, es que ahora explosivos, también los protocolos de seguridad de los museos, yo creo que por los temas actuales que ha habido últimamente, pues terrorismo, cosas así, también hayan cambiado a la hora. Porque claro, Sí, o las chaladurías de echar pintura a los cuadros. también, que, en fin, exacto. Bueno, eso es otro melón No voy a que opinar, que aunque podríamos me cerrarán hablar. el programa, si de mi opinión sobre esos Ah, personajes. pues yo la doy. Yo les bajaría los Aplaudo esa intervención antes de decirla ya. Le bajaría los pantalones y les daría con una pala en el culo hasta dejárselo rojo. Hombre, vamos, así te lo digo yo. Bueno, y eso, parecía que iban como a limpiar, o sea, como que eran unos trabajadores de mantenimiento y yo, pues, bueno, las imágenes que se han visto, que había algún vídeo de cámaras de seguridad de cerca y tal, pues iban con su chaleco reflectante y tan a gusto y pasaron. Lo que no tengo claro es exactamente todo lo que se llevaron, pero dices, ¿cómo cabe en la cabeza que en el siglo XXI, a pesar de que haya sido un palacio y no esté hecho para eso, pero es uno de los museos más importantes del mundo, ¿de verdad no tienes los cristales con que salte un chinazo y ya suene la alarma? No sé, o sea, o alguien que vaya corriendo a esa sala, no entiendo. Si me das más Bueno, pistas pues del fíjate, yo robo, creo que las pistas de eso va que para alarmar todos los cristales habrá que sacarlo a concurso y será dificilísimo hacer el concurso de seguridad y entonces no se hará, porque es que eso es la tónica de la contratación, que lo de las Pues, contrataciones para llorar. A ver, para los que nos estén escuchando y no se han enterado, que seguramente será ninguno, pero bueno, así ponemos contexto. Esto pasó hace un año, el 19 de octubre del 25, o sea, no estamos hablando de un robo de hace muchos años. Y además fue... Que seguramente ahora mismo están buscando todavía las obras y es una investigación abierta donde Totalmente. este cuadro... Bueno, tenemos algún cuadro aquí. No nos paseamos ese día por el Louvre, pero podemos tener aquí algo. Y además fue a las 9:30 de la mañana, que el museo ya estaba cerrado. Entonces, claro... ¿A las 9:30? De la mañana, o sea, perdón, estaba abierto. Sí. He dicho cerrado, no, el museo ya estaba abierto, ya había gente en las salas. Entonces, claro, a mí me parece magistral el camuflaje ¿Cómo abren las vitrinas? con radiales y hachas, con sierras mecánicas. me parece Vamos a que- ver, pero ahí no hay en todos los museos hay una sombra que te sigue siempre, ¿no? Que son los vigilantes de sala. los vigilantes. Ánimo. Los vigilantes. Y yo siempre parece que vas a hacer algo mal. Yo me acuerdo me gusta mucho el Thyssen, en la parte de arriba que nunca hay nadie. La parte antigua es maravillosa. No se acerque tanto. No se pongan... Digo, por favor, es muy difícil porque te ponen unas catenarias abajo. Esas catenarias tampoco se pueden rebosar, pero claro, como no están a tu altura, tú no sabes hasta qué punto estás rebosando la catenaria. Y están perfilados, así mirando.
milimétricamente, ¿no? Por eso me sorprende que, claro, una radial, los golpetazos. Hombre, dices No, que en la sala igual no hay nadie, pero es que a 5 salas al lado se tiene que escuchar la ruidera. Y se escuchó y saltaron las alarmas de las vitrinas y saltó todo. ¿Qué pasa? Que lo que hicieron fue lo que ha dicho Cristina. Llegan, aparcan, como obviamente estaban mal aparcados, incluso se dedican a poner unos conos, como si estuvieran Maravilloso. haciendo algún tipo de obra, y van con chalecos reflectantes para que se les viera bien. O sea, claro, tú ves a un tío con un montacargas subiendo hacia una ventana del Louvre con chaleco reflectante, coño, dices, ¿cómo Claro, va- si hubiera ido de negro y con un gorro así Claro, tapado, hubiera ¿cómo, sido cómo más va a estar visceral. robando, no? Y Buah, si ya hay gente. Y el caos de tráfico que hay en esa zona de París. Entra Y en a esas el. horas. Entran rompiendo la ventana y con radiales pues revientan las vitrinas. Sabían exactamente a dónde iban a la galería, a la sala dorada de la galería Apolo, que es donde estaban las joyas de la corona francesa. Obviamente saltan, como digo, saltan todas las alarmas, pero aproximadamente, como hay vídeos, se ve que desde que entran hasta que salen son 4 minutos. Claro, lo que decía Cristina, protocolo del museo, lo primero, cuando saltan todas las alarmas, lo primero es desalojar por seguridad, con lo cual ahí tienen un tiempo. Claro, pero igual en el en que ese mientras- desalojo están saliendo gente que está cometiendo ese tipo de hurto. Bueno, claro, eso en alguna película lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es El secreto de Mr. Crown? Puede ser. Sí, hay varias Es de que no sé estas si es que esa, hacen. que precisamente lo que hace es mezclarse entre el público de la gente, ¿no? Entonces, claro, en 4 minutos, hostia, desde que salta. Es mucho tiempo, o puede parecer mucho tiempo para la reacción de un cuerpo de seguridad, pero claro, si el primer paso es sacar a todo el mundo, que seguramente habría señores mayores, habría niños dando por saco, o sea, pues si lo primero es sacar a todo el mundo, pues esos 4 minutos se te van. Y en esos 4 minutos ya estaban montados en 2 motos, perdiéndose en el tráfico de París, con 80 y tantos, no sé si fueron, ¿cuántos son? Lo tengo por aquí apuntado. 88 millones Y- de euros que estaban valoradas esas joyas. Y tus amigos, los vigilantes de sala, lo que estaban haciendo era desalojar a la gente. Claro. Entonces nadie se va a volver atrás a mirar a ver si de repente ha entrado alguno o alguno entraba con escopeta. Es una cosa. Claro, es que al final. Claro, si saltan las alarmas y ves que están sea, es rompiendo que la en raya, solamente igual en la asomas un poco la cabeza antes a ver si te En han la pegado un Gioconda tiro. llegas a tener 4 o 5 vigilantes con un pai para que no hagas fotos y venga, pasa. Sí. Bueno, Bueno, total, que hoy ¿cómo que está este tema? nada, simplemente se recuperó la corona de la emperatriz Eugenia, Que es la que se cayó. que es la que se les cayó por el camino. Que es un buen hombre con el coche. En vez de llevárselo, diría, oiga, que aquí hay un... Pues un héroe de la De la República Francia. Francesa. Sí, sí. La dirección del Louvre incluso tuvo que comparecer en el Senado, reconocer que existían graves fallos de seguridad. Y bueno, pues ahora a ver qué pasa, porque Es que claro, aquí- es que no es uno de los... Un cuadro normal. A ver, son buenas piezas, pero hay piezas que... Bueno, aquí el problema es que Sencillas. es lo que hablamos, es que estas piedras... Es que es el tesoro de Francia. O ha sido alguien muy caprichoso para que su mujer se lo ponga en sus momentos de intimidad, o estas no, joyas esto es un han sido desmontadas ya y fundidas, que es lo que temen los expertos. o, porque- o un encargo también. Alguna No, habrá sido como... no, a eso como me refiero, encargo. un encargo. Lo de la O quiero mujer en guardar momentos de intimidad exactamente era esa un- hombrera de no sé cuánto. Pero, Claro. pero ¿quién quiere eso, Nacho? O sea, porque ¿Cómo puedes que decir, quién mira, quiere eso, no, Jaime? Porque No, sí, porque coleccionistas. claro, pero si tú dices, mira, es que quiero esa corona, o Mm. quiero ese brazalete, o quiero esa espada porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Lo que veo, los pendientes, un collar, una corona, o sea, que tampoco era, digamos, cojo las 5 piezas de una colección. Ya, pero es como... Es, Lo que es cogieron, un lo que tenían. fetichismo de obras de arte que han pertenecido a algo tan importante. Que esa obra, esa joyería, ha cambiado la historia en un momento u otro. Porque imagínate que esa persona tiene una devoción desde pequeño por la infanta no sé cuántos. Y esas son las que portaba en sus mejores galas. No, claro, que está claro. ya que no se puede acceder al cuerpo, por lo menos acceder a sus joyas. Que Eso no tiene el precio. motivo no puede ser. Igual lo ha encargado uno que, imagínate, me lo invento, que su tatarabuelo es el que fundió esas joyas y las hizo. Te recuerdo, es que pasa O sea, con que- los cuerpos, que- los cuerpos que roban. Hoy a Perón todavía no han aparecido sus manos. Madre mía. Que se las cortaron. Las cortaron. Pues sí. Y porque es el poder de las firmas, ¿no? Lo que había hecho todo ese poder.
Bueno, total, que 114 años después del robo de la Gioconda han robado en el Louvre las joyas que sinceramente quizás es lo más fácil de reponer por una copia, con lo cual, no es como, para mí, perder una joya sinceramente no es como perder un cuadro, ¿no? O sea, para mí es más importante un cuadro, porque una joya es verdad que vale mucho dinero, pero a ti te ponen un brazalete de oro, diamantes, y te ponen una copia y no sabes si es de verdad, si no es de verdad, porque al final incluso seguramente tendrán hasta moldes hechos en 3D para hacerlo, ¿no? Pero bueno, siguen sin encontrarse, pero es que además lo que se ha desvelado es que los museos de Francia tienen una seguridad realmente pésima, porque el 25 de septiembre robaron en el Museo de Historia Natural también en París, y se llevaron, en este caso, pepitas de oro por valor de 600.000 euros. También en septiembre en el Museo de Linoyes se llevaron porcelanas chinas por valor de casi 10 millones de euros. La misma noche que robaron en el Louvre, o sea, el mismo día pero por la noche, robaron en la Maison de Lumière. O sea, Francia tiene un problema. Una corriente, fue una oleada de robos de arte. Francia tiene muchos. Un problema en concreto con la seguridad de sus museos, a sumar a la larga lista de problemas que tiene, efectivamente. Bueno, pues lo que nos faltaba ahora en España, que robarse el museo, ya para sumar a la larga lista que tenemos. Cristina, ¿alguna propuesta de viaje de robos? Yo, mi fetiche, que lo malo es que en casa no me cabe, porque el tríptico de la Catedral de Gante es uno de los robos más famosos de obras de arte. Bueno, explico un poco, os pongo en contexto, ¿vale? Tenemos a Hubert van Eyck, porque al que más conocemos todos generalmente por la historia del arte es a Jan van Eyck. Pero bueno, lo empezó su hermanico, Hubert. En principio era para la iglesia de San Juan, luego pasó a la Catedral de San Bavón, maravillosa, merece una visita estupenda a la Catedral de Gante. Y el tema es la rendición de la humanidad a Jaime te mira como diciendo, pero yo tengo camisas de esas. De Gante. a través del Cordero Místico. Que yo he estado 2 veces allí en Gante. Vale, perdón. Y lo he visto en directo y, bueno, una vez lo vi muy bien y la otra vez la vi con una especie de skyline de cabezas de turistas, porque era imposible llegar a verlo porque pillamos hora punta y... Pues mira, yo pensaba que con esto de que lo bueno es que como pausan las visitas, ¿no? Y tienes tu horario y tal, como que dejan entrar poca gente, pero claro, es verdad que si te pilla una hora que está muy llena, no. Y a mí lo que me sorprendió es que no lo promocionen mucho. Por si acaso. Y claro, y luego entendí que... O sea, luego me acordé de la historia. Bueno, un siglo más tarde que lo pintan los Van Eyck, porque esto fue en el XV, en el siglo XVI ya era una atracción turística y peligrosa. Los iconoclastas ya intentaron destruirlo, pero previamente desde la catedral lo habían desmontado y lo escondieron en la torre para que no sufriera el tríptico. Y volvemos a Francia con nuestro querido Napoleón. Bueno, sus tropas se llevaron los paneles centrales que estuvieron en el Louvre exhibidos, y después, tras la batalla de Waterloo, lo devolvieron allí a Gante. En 1816, 6 paneles laterales los vendió un vicario de la catedral, que terminaron en Berlín, y al final en la colección del rey de Prusia. Y regresaron a Gante en 1918 como una condición del Tratado de Versalles, que esto a mí, de que firmen en las guerras tratados y devuelvan obras de arte, también me parece alucinante. Y luego el tríptico se conoce más gracias a los nazis, porque tanto Hitler como Goering querían la obra, y los belgas intentaron protegerlo porque, como ya hemos visto que había tenido una serie de vicisitudes este cuadro, pues se lo querían enviar al Vaticano. Los nazis lo interceptan en Francia y lo obtuvieron en 1942. Lo escondieron en la mina de sal de Altausse, perdón por mí esto, que era donde guardaban todas estas obras que iban expoliando durante sus conquistas para crear el Führermuseum, porque Hitler lo quería para vengar la humillación del Tratado de Versalles. Eso sería una de las teorías, y la otra sería que es que el retablo contenía un mapa codificado para saber la ubicación exacta del Santo Grial y otras reliquias de la Pasión de Cristo. Y aquí, claro, el nombre, el Cordero Místico. Claro, y aquí lo que nos entra también
son mis queridos Monuments Men, y voy a decir y Women, porque no solo hubo men, sino también hubo women, y que fueron los que lo devolvieron a Gante en 1945. Así que todo eso fue, pero claro, la cosa es que después, bueno, en medio tuvimos la desaparición de los paneles de San Juan Bautista y de los jueces justos en 1934. Me falta uno todavía. Que es el de los jueces, porque San Juan está allí bien puestecico, además la piel del bueno, perdón que me voy a lo mío, pero la piel del camello está súper bien representada, es que es muy naturalista para ser un retablo gótico. Entonces, pues No, bueno. claro, además no era zona de camellos. No, exacto. Por lo menos. Sí. Entonces era difícil representar este tipo de piel. Y bueno, en 1934 un obispo recibió notas de rescate exigiendo 1 millón de francos belgas. Se devolvió, o sea, se pagó esta cantidad y se devolvió solamente el retablo de San Juan. La cosa es que nos quedaba el de los jueces justos, que sigue sin aparecer, y se muere un corredor de bolsa de un infarto y en su lecho de muerte le confiesa a su abogado dónde estaba el panel con estas palabras: escritorio, llave, armario, carpeta mutualité. Y el abogado al final recibe, o sea, tiene otra nota final en la que pone: descansa en un lugar donde ni yo ni nadie puede llevárselo, sin despertar la atención del público. Es decir, que las teorías dicen que está o allí mismo en la catedral o en una plaza de Gante. Bueno, pero es que hay investigaciones hoy para buscarlo. Claro. En toda la zona de Bélgica, a ver si aparece, si no aparece, claro. Había unos vecinos, ¿no?, que vieron, esto fue a las 5:30 de la madrugada, el sacristán cuando empieza a ver que faltaban las piezas, y que habían visto a 2 personas vestidas de negro cargando con elementos envueltos en tela y se meten a un coche, ¿no? Y hoy ha habido reportajes, hay pequeñas asociaciones que lo siguen buscando a ver si aparece este lienzo que, bueno, pues para los principales expertos, si no está custodiado, pues habrá seguramente desaparecido pues por la humedad, por las malas condiciones, por lo que sea. O, quién sabe, pues igual aparece cualquier día y al limpiar los bancos de la catedral lo levantan y resulta que... O es un banco, ¿te imaginas? Oye, te sientas encima. No sé, yo estas cosas... ¿Y si es la sede donde se sienta el arzobispo? Wow, aún sería mejor todavía. ¿Ustedes, los de Gante, han mirado allí? ¿Se les ha ocurrido levantar la sede del arzobispo? Han hecho prospecciones en la catedral por si hubiera podido esconderlo allí dentro. Sí. Bueno. Lo han buscado mucho. Es un caso muy interesante este. Sí. Pero si queréis podemos hilarlo con el tema de los Monument Men, sí, que es bastante interesante, ya que recuperaron ¿cómo se dice? Políptico, se dice. Sí. Este políptico. No político, sino políptico de Gante. Porque, claro, uno de los mayores robos, uno de los mayores expolios de arte o apropiación de arte de la historia no lo comete una banda de criminales como tal, al uso, una panda de ladrones de guante blanco, que podríamos decir, sino que lo hace realmente un Estado, ¿no? Es la Alemania del Tercer Reich, que lo que iba haciendo, unos dicen que por robar, otros defienden que por proteger, otros dicen que, pues bueno, poco menos que como botín de guerra, pero bueno, lo que iban haciendo sistemáticamente, y la verdad es que los alemanes para eso eran muy cuadriculados, iban acumulando todas las obras de arte, tenían historiadores del arte que habían confeccionado listados, entonces según iban avanzando las tropas, todas las obras que tenían en sus listas las iban decomisando, ¿no? Esto, por otro lado, es verdad que está muy mal, pero por otro lado hizo que, gracias a eso, pues la mayoría de las obras de arte que tenemos a día de hoy, de las que estaban sobre todo, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Bélgica, pues hayan sobrevivido, ¿no? Si no, ahora mismo, por ejemplo, estarían todas, bueno, habrían sido bombardeadas, incendiadas, quemadas y de todo. Efectivamente, como antes ha mencionado Chris, esto no es porque los jerarcas nazis las quisieran para ellos, que en algún caso muy estrambótico como Hermann Göring, por ejemplo, sí que era un apasionado coleccionista de arte y
y empezó además comprando a precios irrisorios auténticas obras de arte a familias judías y anticuarios judíos, ¿no? Que si pedían X, pues él era X dividido por 10. Entonces, sí, claro, él decía, yo no he robado nada, ¿no? Las he comprado, sí, pero las has comprado a un precio de broma y si te descuidas poniéndoles una pistola en la cabeza, ¿no? Pero todo esto se hacía con la idea de preservar esa cultura europea en un Führermuseum que Hitler, que era un apasionado de la arquitectura, tenía ya planeado construir en Linz, en su ciudad preferida de Austria, y pues de la misma forma que tenía ya planificada la cúpula del pueblo o el gran arco de la Victoria, pues medidas colosales. O sea, pues si los franceses tienen un arco del triunfo de 50 metros, el mío va a tener 500. Si la cúpula más grande que hay en el mundo puede albergar a 5.000 personas, la mía a 1.000.000. Y de hecho, gracias a lo cuadriculado, una vez más, que son los alemanes, se guardan muchísimos de estos planos que iba haciendo con su arquitecto de cabecera y posterior ministro para la guerra de armamento, que era Albert Speer, ¿no? El conocido como el nazi bueno, porque no tuvo nada que ver con todas las barbaridades que hicieron. Y total que, bueno, pues como robaban de todo, desde esculturas a cuadros, pasando por libros, joyas, objetos ornamentales, en 1943 los aliados crean lo que no había existido hasta la época, es algo inédito en el momento, que es una unidad militar, porque está encuadrada dentro de lo que sería el organigrama del ejército que está operando en el teatro de operaciones, pero que a lo que se va a dedicar es a proteger el arte. Entonces, oficialmente la denominan la sección de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, pero todos la conocemos por la película. Algunos dirán, no, es que yo me leí el libro. Enhorabuena. Por la película llamada Monuments Men, que además, tiene actores bastante famosos, ¿no? Como me parece que es George Clooney. George Clooney, que es el George, porque uno de los Monuments Men más importantes también se llamaba como él. Sí. Bueno, pues total, que aproximadamente unos 350 hombres y mujeres de más de una docena de países son reclutados, pero claro, esta gente no era soldados, esta gente eran bibliotecarios, eran pues directores de museos, eran historiadores del arte. Pero algunos los condecoraron después. Bueno, claro, Sí. es que una cosa es que seas historiador del arte y Sí, la otra sí. es que no puedas coger una escopeta y matar a un nazi, ¿no? Claro. Total, que imagínate a una unidad de 350 ratoncillos de biblioteca, o sea, como Indiana Jones antes de ponerse el gorro y coger el látigo, ¿sabes? Ahí con su camisica, su pajarito y sus gafas, que los llevan al teatro de operaciones y que desembarcan en Normandía con un listado de obras bajo el brazo que tienen que ver qué ha pasado con ellas, ¿no? Tenía dos fases la misión que se encargó a este cuerpo de élite, este cuerpo especial, ¿no? El primero era, cuando se estaban desarrollando todavía los combates, era que los propios compañeros, o sea, es decir, los ejércitos aliados, no la liaran y no destruyeran nada. Entonces, ¿qué iban haciendo? Pues sobre planos iban marcando monasterios, iban marcando iglesias, iban marcando pues esculturas que pudiera haber, por ejemplo, en una glorieta, para que los bombardeos no se acercaran a esas zonas o por lo menos intentaran evitar bombardearlas. Pero es que además, según iba avanzando el frente, ellos también iban avanzando y se dedicaban pues a proteger frescos, a si quedaba algún cuadro a guardarlo y archivarlo, apuntalaban iglesias que podían haber sufrido algún daño, algún incendio. Y una vez ya terminada con esta fase, aunque era un poco a la vez, se dedicaron a lo que se denominaba un poco pues más la fase de investigación o detectivesca, que era seguir ese rastro del arte que había desaparecido. Y aquí entra en juego una mujer que es Rose Valland, que es una heroína para la humanidad y que debería ser conocida y estudiada su labor, por lo menos saber quién es y qué hizo en los colegios y universidades, porque esta señora era la conservadora del Museo Jeu de Paume de París, y casualmente fue el lugar donde los alemanes clasificaban todas las piezas que iban expoliando. Lo mandaban todo allí, lo clasificaban y luego ya
lo guardaban. Entonces, esta señora, que era muy cuca, como decimos aquí, sabía alemán, pero no lo dijo. Entonces los alemanes pensaban que no les entendían. Y Sospechaban de ella, pero porque claro, a veces se quedaba Sí. así como un poco mirando y entonces, pero luego se iba, sí. Claro, y entonces, ¿qué hizo? Durante 4 años, pues fue, en secreto obviamente, anotando todas y cada una de las obras que llegaban, de qué familia procedían, hacia dónde salían los trenes, porque, una vez más, los alemanes eran muy cuadriculados y eso lo tenían perfectísimamente organizado. Con lo cual, cuando llegan estos Monument Men and Women, como ha dicho Chris, pues lo que tiene esta señora en su cuaderno es un auténtico mapa del tesoro de algunas de las mayores obras del arte universal, ¿no? Bueno, van encontrando obras por muchos sitios, pues por ejemplo en minas en la mina de Merkers, por ejemplo, ahí encontraron el oro del Reichsbahn y cajas llenas de cuadros. En el castillo de Neuschwanstein, que estaban los archivos expoliados en Francia, y la mina de sal de Altaussee, que es la famosa porque es la que sale en la película, que había concretamente más de 6.500 cuadros, ojo, más de 6.500 cuadros allí escondidos. Y entre otros, pues estaban la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, el Astrónodo de Vermeer o del que ya hemos hablado, la Adoración del Cordero Místico de Gante. Qué pasada ver eso. Claro. Pero es que si ves fotos, porque hay fotos que se conservan cuando entraron los aliados, tienen unas estructuras para sujetar en la mina, o sea, como los peines que hay en los museos, y a mí lo único que me vuela a la cabeza es cómo conservaron la temperatura para que no se estropearan. Pero es que la temperatura en las minas Pero es claro, constante. imagino que, claro, al ser Ya lo habría baja, investigado bien para ponerlo. Y además las minas de sal no suelen tener mucha humedad. Claro, y estaba La eso. sal es lo que chupa. Exacto, completamente ordenado para, A ver, que esta gente para no, conservarlo. que esta gente no eran bárbaros. No, No, hombre, bueno, No, que pudieron hacer barbaridades. Con uno de sus científicos ya les decían Exacto. exactamente. que pudieron hacer barbaridades en la guerra, como todos los ejércitos del mundo en todas las guerras, pero la gente que se dedicó a esa eran igualmente historiadores del arte, eran conservadores, eran anticuarios, pero bueno, en este caso del bando alemán. O sea, y ellos eran los primeros interesados en conservarlo. todas esas obras, ¿no? Total que, bueno, pues justo cuando llegan los Monument Men se iba a volar la entrada a la mina, pero lo lograron evitar gracias también, todo hay que decirlo, a que los propios mineros iban saboteando la operación. ¡Ay, que se ha roto el detonador! ¡Ay, que no funciona no sé qué! Iban saboteando un poco el dejar allí todo enterrado. Total, la labor, a diferencia de otras unidades militares, se prolonga hasta 1951, porque hay muchos cuadros que han llegado a fines a la Alemania del Tercer Reich, y en total, lo tengo por aquí apuntado, localizaron, catalogaron y volvieron en torno a 5 millones de objetos culturales. Está bien. Y aún así, de aquellos expolios, aún quedan obras que de vez en cuando salen en subastas, que eran de expolios a familias concretas, pues el retrato de no sé quién tocando el piano. Y claro, se había dado por perdido y resulta que no, que estaba en una casa de gente afín y eso pasa de generación en generación y luego aparece en una casa de subastas. Es muy importante el hecho de que prácticamente cada año se sigue encontrando alguna obra robada durante la Segunda Guerra Mundial y es devuelta a la familia. Y a mí lo que me parece que quizás, aparte de las devoluciones que están muy bien, han llegado hasta nuestros días es que gracias a ello en la Convención de La Haya se protege ahora el patrimonio cultural en los conflictos armados, y eso para mí es muy importante. O sea, si los humanos se quieren pegar tiros, perfecto, pero a sus descendientes que les dejen las obras de arte y todo el patrimonio. Pues yo me quiero quedar en Alemania con uno de los lugares donde hubo un robo reciente, año 2019, que también desaparece uno de los patrimonios más importantes. 25 de noviembre del año 2019. Son las 5 de la madrugada, las 5 de la mañana, y un grupo de ladrones prenden fuego a una terminal eléctrica. De esa forma se desactivan las alarmas
Se apagan todas las farolas del entorno y las calles quedan sumidas en una oscuridad absoluta, por lo cual todo podía pasar desapercibido. Estos ladrones entran por una ventana enrejada que está además en uno de los ángulos muertos de la videovigilancia, y los barrotes habían sido aserrados unos días antes. De esa forma ellos aseguraban de que estaban colocados pero estaban sueltos, y cursante tenían que recogerlos, empujarlos y acceder al interior. Llegan a una de las cámaras del tesoro más importantes de esta bóveda verde de Dresde, la Grünes Gewölbe, donde ahí estaba el tesoro de Augusto el Fuerte, uno de los tesoros más importantes que tiene Alemania, y rompen a hachazos la vitrina. Escapan en un vehículo, en un Audi, y una cámara de seguridad parece que algo deja entrever. El robo dura 13 minutos exactos. El vehículo lo roban en un parking subterráneo, prenden fuego, por lo cual desaparece prácticamente todas las pistas. ¿Qué es lo que se llevan? Esto es muy reciente. Se llevan el diamante blanco de Dresde, es una gema de 49 quilates, la estrella en pecho de diamantes de la Orden del Águila Blanca polaca, la de los Reyes de Polonia. Se llevan el broche para sombrero con un diamante de 16 quilates, la charretera de diamantes, charreteras, todo lo que llevan las sombreras de los militares en los hombros, una empuñadura de espada con 9 diamantes grandes y 770 pequeños, broche de la reina Amalia Augusta de Sajonia, total 21 piezas del siglo XVIII valoradas en 113 millones de euros. Claro, la policía alemana pues empieza a investigar. Alemania también ha tenido bastantes robos de arte y casi un año después, en noviembre del año 2020 en Berlín descubren un clan que llevaban tiempo siguiendo, que es el clan Remos, una familia de crimen organizado árabe que está afincada en Alemania. Y la Interpol, pues en su lista roja, pone en búsqueda y captura a 2 gemelos. Uno lo detienen al momento y otro tardan casi 2 años más en detenerlo. Lo mejor son el tema de los antecedentes de estas personas. Vincent Remo ya había robado, y lo tenían bien fichado en el año 2017, la moneda de oro más grande del mundo, Big Maple Leaf, que son 100 kilos de oro que tuvieron que llevarse en carretilla porque no había forma de sacar esa moneda del museo. Es una moneda de 53 centímetros expuesta en cristal blindado y se lo llevaron. Una moneda donde aparecía Isabel II de Inglaterra y la otra la hoja de arce, porque era una moneda simbólica de Canadá, valorada en 4 millones de dólares. Al final, lo enganchan, un ladrón de joyas, ladrón de tesoros, y el juicio es en el año 2022 y pactan con la Fiscalía de Sajonia devolver 31 objetos por valor de 115 millones de euros. Claro, aquí es donde llega con este tema de las obras de los museos, porque al final hay unos vacíos legales también muy curiosos y unos pactos. Les pedían 24 y 29 años y se lo rebajan a 6 años y al otro 3 meses por este tipo de devoluciones. Bueno, pues allí está todo esto. Y sigue habiendo cabos sueltos, sigue habiendo obras que todavía no han sido devueltas. La charretera nunca ha vuelto, ni el broche de la reina de Sajonia, y las joyas casi todas volvieron mutiladas. La bóveda está abierta de nuevo, se puede volver a visitar, pero siguen abiertas las pesquisas buscando dónde está este tipo de material. Bueno, pues así tendríamos un montón de casos. Yo dejaría esa ventana abierta. Teníamos aquí que, digamos, la idea en otro programa de haber hablado el Museo Isabella Stiergartner. Este también es de 1990, es bastante reciente en el tiempo. Y este es genial, es que son 81 minutos lo que lleva el robo. ¿Queréis contarlo? Bueno, podemos hacer un resumen es muy rápido. Es tremendo. En vez de relatarlo, si queréis, hago una lectura casi del esquema que me he hecho, pero bueno, madrugada del 18 de marzo de 1990, Boston, Massachusetts. San Patricio. Estados San Unidos. Patricio, Efectivamente, la ciudad todavía está con la resaca de la celebración de San Patricio. Y a la 1:24 de la madrugada, 2 policías llaman a la puerta del Museo Gardner. Bien. Street Garden. ¿Perdón? Isabella Stiergartner. Bien, bueno, conocido como el Museo Gardner.
Bueno, pero había que Isabel- poner a la señora Sí, también. Isabel es la que monta Sí. la fundación, que lo Palacete mantiene, precioso. que además puso que no se podía modificar absolutamente Claro, nada. es que es muy importante esta señora para el final de la historia. Coleccionista. Bueno, pues total, que abren los dos guardas de seguridad que hay y los policías les dicen que, oye, que es que nos han llamado, que ha habido un problema aquí, y total que obviamente les franquean el paso, les dejan pasar y cuando están dentro a punta de pistola los reducen, los dejan atados con cinta americana, que a punto es algo que hay que tener siempre en casa. Cinta americana. Y Pero se para los- los robos de para arte. cualquier- para para cualquier cualquier cosa. Vale. Bueno, ahora mismo tenemos una cámara sujeta también parte con cinta americana. Bueno, es una de las cosas que se llevaban sí o sí en el transbordador espacial. Vale. ¿No? Ahí lo dejo. Total, que los dejan en el sótano y se quedan 81 minutos tranquilamente en el museo robando lo que les apetece. ¿Qué roba esta gente? Pues se llevan concretamente 13 piezas. Pues por ejemplo, el concierto de Vermeer, que es uno de los poquitos cuadros que se conservan de este maestro holandés, de ahí también la importancia. La tormenta en el mar de Galilea, Maravilloso. de Rembrandt, que es un cuadro que, mira que a mí el arte clásico, bueno, me puede gustar, pero tampoco es una cosa que oye, pues este cuadro es una puta barbaridad. O sea, esto es para verlo. No, te lo digo en serio, ¿eh? Es igual que el Guernica en directo. Cuando lo ves explicado y tal, dices, vale, este tío sabía lo que pintaba. No es la cosa fea que he visto en pósters en Garitos de mala muerte. Pues una copia china de un bronce. Bueno, se llevan un montón de cosas, ¿no? De hecho, se llevan hasta el águila de un estandarte napoleónico. Total, unos 500 millones de dólares en obras de arte. ¿Qué pasa? Que pasan por delante del Rapto de Europa, de Tiziano, que se supone que Que es la se obra quedó más allí. importante, el caramelito de ese palacio veneciano que está en mitad de Boston, y no lo roban. Ujú. Entonces nadie sabe por qué. No saben si es que era un robo por encargo concretamente de esas 13 piezas o si es que realmente los que entraron no tenían ni idea de lo que estaban robando. Desde entonces, ni una pista, ni un cuadro devuelto. El FBI que dice que seguramente estaría detrás de todo esto el crimen organizado o sea, lo que sería la Una mafia, mafia de Boston, y que las obras estuvieron viajando por la costa este de Estados Unidos. Todos los sospechosos, o por lo menos los principales, han ido muriendo, nadie ha hablado. Sí, Sigue habiendo a quien dé alguna pista, ojo, buscadores del oro, una recompensa de 10 millones de dólares, pero de momento nadie ha dicho absolutamente nada. No, les persiguieron a varios. Uno de ellos, Robert de Cook, le enseñaron fotografías de todos los cuadros robados. Él dijo que no reconocía absolutamente nada, pero en el registro de su domicilio encontraron armas, gorras de policía y una lista de las 13 obras que habían desaparecido con el precio en el mercado negro. Encontramos también a varios ladrones, bueno, dentro de esta mafia, y uno de ellos fueron a su hermano con unas fotografías y su hermano pues rompió a llorar porque dijo que es que este cuadro había estado en el cabecero de su cama durante bastantes meses, ¿no? La de su hermano, y que claro, lo reconocía enseguida que había sido él, ¿no? Pero al final van muriendo y así ha sido. Pues, Hay un detalle que quizás es lo que hace famoso, bueno, aparte de los 500 millones de dólares en cuadros, que hace muy famoso este robo, que es casi hasta poético, ¿no? El hecho, y es que Isabella Stewart Gardner, como he dicho, la que fundó el museo, en el testamento dejó escrito que nada podía, absolutamente nada, cambiarse de sitio. Tampoco podía añadirse, no se podía retirar nada, o sea, es intocable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, si tú vas a visitar el museo, como nada se puede tocar, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras 13 marcos vacíos, porque los cuadros los cortaron. Con lo cual, cada vez que alguien va y ve esos cuadros vacíos, pues, bueno, no es que sea un descuido del museo. es el memento mori del arte. Es como les gusta decir a ellos, es una promesa de que no olvidan y de que esperan que algún día los cuadros vuelvan Regresen. a casa. Igual alguien los Como encuentra. Dante. El arte, pues cuando se persigue, se deja de mover, que es como se dice en el mercado negro. Y hay tantos coleccionistas, hay tanto dinero,
que, bueno, al final hay mucho caprichoso para tener según qué piezas en su casa y hay mucho fetichismo del arte. No, y muchas Y veces de las lo que reliquias. pasa. No lo robo, pero sea, Felipe II. Y muchas veces pasa que lo compra por encargo un caprichoso, se muere, van pasando las generaciones, igual los nietos dicen, joder, el cuadro este que feo del abuelo. Y aparecen las Y de subastas. repente va a una subasta y dicen, oye, perdona, que Este este cuadro estaba cuadro robado. es robado. No, este cuadro era de mi abuelo. Bien, bueno, pues perfecto, pero este cuadro se robó. Su abuelo no lo hizo bien. ¿Tiene los documentos de compraventa? Su abuelo regular. Ah, no, que era una copia. Ah, pues ya no se la puede llevar. Bueno, y haremos más partes si les gusta el tema de los robos de arte, porque hay un montón, Muchos. Bueno, Cristina, muchas gracias. Pues muchas veces. Aquí seguiremos hablando de arte y de colecciones privadas y de colecciones públicas. Así que yo encantada. Profesor, Hasta la próxima. Hemos hablado tantas veces de estos temas que a veces ya no sé si nos repetimos o no, pero bueno, son temas muy interesantes que merece la pena no refrescar. repetimos esto porque estos no los habíamos tocado. Os espero en la próxima temporada con muchas cosas, Vale. mucha historia Aquí del estaremos. arte y del arte y del desastre también podemos hablar. Un abrazo. Bueno, y nosotros, bueno, pues nos marchamos y simplemente pues agradecerles. Hemos acabado esta quinta temporada, no hemos descansado en verano. ¿Vamos a descansar? Pues no, porque la semana que viene estamos aquí ya con la temporada 6. Agradecerles que hayan y que sigan, ¿no?, creyendo, pues, apostando, escuchando, viendo. Se puede ver por Aragon Play, que es una app maravillosa, donde se puede buscar y encontrar todo el contenido de esta casa, todos los documentales, todas las series, Abismo Tele, todo lo que hacemos está allí metido, ¿no? Y todos los compañeros también. Y sobre todo en FM, en los podcasts, etcétera. Y bueno, pues por creer en una forma de misterio bastante distinta, porque al final es misterio histórico, es desgranar momentos, conflictos, enigmas que hay a lo largo del tiempo. Y la semana que viene empezamos la nueva temporada. Muchos, pues yo sé que piden, oye, queremos más misterio fantasmagórico. No es uno de mis grandes hobbies, ya lo saben. Pero prometo centrarme un poco más. Prometo intentar hacer más temas posiblemente de miedo o de reflexión en torno al miedo. Vamos a adaptar un poco la iluminación de este plato. Vamos a cambiar cosas. Y si volvemos a conectar también con buenos amigos desde otros sitios del mundo, y de España, por supuesto, para eso solamente hace falta internet. Va a pedírselo a los Reyes de verano, a ver si llega. Y bueno, pues vamos a hacer diferentes cambios. Han notado los que estén en streaming un cambio de cámaras, un cambio bastante significativo. Ha habido una apuesta aquí del equipo muy potente y desde la radio se va a escuchar todo igual. Igual un poco distinto, o incluso peor, porque cuando se hacen llamadas pues siempre baja un poco la calidad. Pero los que estén en streaming les invito a pasearse a los de la radio por el streaming, buscar Abismo, Aragón Radio en Google, o en Aragón Play y ver un formato un tanto distinto y que la radio se puede ver. Y al final tenemos una decoración, tenemos un plató para disfrutarlo entre todos. Y escríbanos temas. Queremos escuchar los temas y además los tratamos luego en mesa. Cualquier historia que les apetezca que se pueda tratar aquí, lo valoramos. Y si hay algún testimonio potente, ahora que se va a poder viajar por medio de videoconferencia, ¿por qué no? También podemos hacerlo. Nuevas secciones, nuevos temas. Les espero la próxima temporada, la semana que viene. Un fuerte abrazo.